Vamos a hablar de la búsqueda de los anhelos del corazón y no la ansia por los bienes aparentes. ¿De qué se va a tratar nuestra conversación del día de hoy? Sobre cómo la ansiedad oculta el fondo de lo que deseamos, porque los seres humanos vamos a ver que somos seres de deseo y deseamos lo que realmente necesitamos para vivir con plenitud y fecundidad. Eh, Vamos a hablar sobre cómo podemos identificar lo que realmente anhelamos, cuáles son nuestros deseos más profundos. Vamos a conversar cómo nuestros deseos profundos pueden no vivirse o desviarse a deseos que realmente no nos satisfacen. Y finalmente, cómo podemos calmar nuestra ansiedad a través de la conexión y realización de nuestros más grandes anhelos. Eso va a ser todos los temas que vamos a tratar de abarcar hoy día. ¿Qué es la ansiedad? Primero que nada vamos a identificar la ansiedad. Es un estado de agitación, de inquietud y de desasosiego. Porque la ansia es un deseo vehemente e impaciente. Tiene esas dos características. Y el malestar que nos produce la ansiedad estaría producido por dos cosas fundamentalmente. Por la impaciencia de nuestro deseo y por el temor de no alcanzarlo, de no poder saciarlo. Y eso es lo que nos genera ansiedad. Bueno, y de eso es lo que si uno se mete en marketing digital, por ejemplo, cuando te dicen la oferta se va a acabar, de eso es lo que se aprovecha, de esa temor de no poder saciar el deseo, que me voy a quedar fuera del panorama, fuera de la compra, fuera. Eso son aspectos que tienen que ver con la ansiedad, temor a no poder saciar el deseo. Y hoy día vamos a hablar de que nuestros anhelos más profundos tenemos toda la vida para alcanzarlos. Y a veces los que nos generan ansiedad no son los importantes. ¿De dónde viene la palabra deseo? Viene de la palabra desidere, que significa fundamentalmente echar de menos los astros, o sea, echar de menos las estrellas. ¿Y de qué habla? Fundamentalmente de nuestro anhelo de infinito, de nuestro anhelo de grandeza, de nuestro anhelo de lo grande. ¿Por qué deseamos los seres humanos? Eso es bien importante. Somos seres de deseos. ¿Por qué deseamos? Porque somos una realidad abierta. Eso quiere decir que nunca terminamos de ser. Vale decir, una piedra no va a ser más piedra de lo que es, pero los seres humanos somos realidades abiertas. Siempre podemos ser más y mejores. Y por eso deseamos lo que nos hace ser más y mejores. Este deseo de ser más y mejores incrementa nuestras posibilidades. Pero además somos seres, además de ser realidades abiertas, que nunca terminamos de ser, somos seres trascendentes. Quiere decir que estamos abiertos a lo que nos completa, lo que nos edifica, lo que nos supera, lo que nos conmueve, lo que nos admira, lo que nos asombra. Estamos abiertos a esto, por eso deseamos, porque aquello que nos hace bien, lo que nos planifica, lo que hace bien, nosotros tenemos que desearlo. Y para toda persona que busca, que cree en Dios, hay un salmo que me fascina, que dice, pon tu gozo en el Señor, Él te dará los deseos del alma. O sea que si deseamos a Dios, Él nos va a dar, en el fondo, eso que trasciende, eso que buscamos en la trascendencia. Pero también la trascendencia es una opción no creyente, digamos, porque la trascendencia también implica no tomar mi vida como un fin solo para mí, sino que trascender es entregar mi vida a algo y a alguien que me parezca valioso, a un proyecto de bien, a un proyecto de verdad, a un proyecto de belleza. Yo tenía un tío que no era creyente, pero él decía, los seres humanos trascendemos en nuestros hijos. Y es una gran verdad, que también trascendemos a nuestros hijos. Por eso, para la trascendencia es una opción también para las personas que no creen cuando buscan trascender en proyectos bonitos, en proyectos buenos, en hacer el bien. ¿Qué deseamos los seres humanos?
Eh, la facultad de desear está ordenada a buscar los bienes que sustentan nuestra vida. Vamos a ver cuáles son. Está orientado a los bienes que nos completan, que nos mejoran, que nos edifican. Los bienes que nos orientan a nuestro fin y que nos abren también a nuestro anhelo de infinito. Vamos a hablar entonces de algunos deseos importantes. De partida, todo lo que sustenta la vida, el alimento, el agua, el movimiento, el generar vida, el descanso, hasta el evacuar, nuestro anhelo, deseo de naturaleza, todo lo que sustenta la vida, en el fondo lo deseamos. Tenemos hambre porque necesitamos alimento, tenemos sed porque necesitamos agua, tenemos deseo sexual porque necesitamos unirnos y también reproducirnos. Tenemos anhelo de movernos y en los niños eso es bien notable, cómo tienen ese anhelo de movimiento. Tenemos sueño, ¿por qué? Porque necesitamos descansar. Eh, eh, También lo que sustenta nuestra vida psíquica también es un deseo en nosotros. Entonces somos seres sociales y como seres sociales también tenemos deseos. Necesitamos pertenecer, necesitamos ser reconocidos, necesitamos comunión con los otros, necesitamos encuentro, necesitamos valoración, necesitamos cuidado, y todo lo podríamos englobar en un gran deseo de amor. Como seres inteligentes, porque tenemos la facultad de la inteligencia, tenemos curiosidad, necesitamos aprender, deseamos ser competentes, en el sentido de ser capaces, tener capacidades, necesitamos autonomía, ser capaces de arreglarnos en la vida, necesitamos un cierto sentido deseamos un cierto sentido de eficacia, poder resolver problemas. Como seres que habitamos en el tiempo, y este es un concepto de Lewis, dice que necesitamos ritmo, necesitamos cambio y a la vez, su vez, estabilidad. Y es como la naturaleza, que tiene las 4 estaciones del año, pero al mismo tiempo se repiten. El ser humano también es rítmico, necesita cambio y estabilidad. Hay una frase que a mí me gusta mucho, dice que la cabeza desea lo nuevo, pero el corazón desea siempre lo mismo. Eso habla de eso, de nuestra necesidad de ritmo. Como seres teleológicos, y esto es un concepto súper interesante, somos seres que estamos orientados a un fin y por lo tanto necesitamos darle un sentido a nuestra vida, descubrir un sentido a nuestra vida y poder darle sentido también a nuestra experiencia. Ese también es un deseo profundo. Por eso cuando la gente dice la vida no tiene sentido, tiene de algún modo apagado ese deseo. La vida, por supuesto que tiene sentido. Y además es muy grave cuando no encontramos sentido a la vida, porque somos originalmente seres que se dirigen hacia un fin. Como seres trascendentes, que ya vimos que hay una trascendencia religiosa y una trascendencia en entregar la vida a algo valioso, somos seres que deseamos el bien, deseamos la verdad y deseamos la belleza. También esos son bienes que nosotros anhelamos, que necesitamos. Y anhelamos el bien, la verdad y la belleza de 3 modos que son bien interesantes: de un modo contemplativo, de un modo creativo y de un modo participativo. Necesitamos poder contemplar el bien, la verdad y la belleza. ¿Y cómo sabemos eso? Porque nos gusta caminar en la naturaleza, nos gusta mirar el mar, nos gusta mirar la cordillera en una tarde de sol o mirarla después de un día en que ha nevado. Porque esa belleza nos resulta atractiva, la belleza de la música, la belleza también del arte. Necesitamos la belleza de un modo contemplativo. Necesitamos también de contemplar el bien, por eso nos atrae las buenas historias, las historias con finales felices, nos atrae saber una buena noticia, porque somos seres contemplativos de bien. Y también necesitamos contemplar la verdad. Eh, Vamos a ver que la necesitamos buscar, pero también cuando algo nos hace un profundo sentido, eso nos alegra, nos da gozo.
Y eso es parte de lo que necesitamos como contemplar, pero también lo necesitamos de un modo creativo. Necesitamos poder participar en realizar el bien, no solamente en oírlo o verlo, necesitamos nosotros participar en realizar un bien, en amar, necesitamos participar en la realización de la belleza. Por eso los seres humanos somos todos, podemos ser creativos. Nos gusta también embellecer, embellecer una casa, embellecer un ambiente, hasta embellecernos a nosotros mismos. Eh, Necesitamos la belleza de un modo creativo. Y necesitamos también la verdad de un modo creativo. Y la verdad de un modo creativo significa buscarla y comunicar cuando hemos encontrado algo que nos parece verdadero. Y también necesitamos bien verdad y belleza de un modo participativo. Necesitamos hacer partícipes a esos otros de esos bienes verdaderos. Por eso dicen que el bien es difusible, que el bien de por sí comunica. Es decir, necesitamos, si tenemos una alegría, comunicárselo a otro. Necesitamos darle una alegría al otro. Necesitamos hacer participar a los otros una belleza. Entonces, si de la belleza, si no sé, eh, si hay un proyecto de embellecer algún, ¿cómo se llama? Cuando, por ejemplo, hay una fundación que se llama Fundación Mi Parque, cuando ellos participan en crear en un lugar que no tiene un área verde, crear un parque, eso es justamente participar de la belleza de un modo, hacer participar a los otros de la belleza. Entonces, deseamos bien, verdad y belleza de un modo contemplativo, de un modo creativo, que es realizarlo en nuestra vida, y de un modo participativo, que es comunicarlo a otros, compartir ese bien con otros. Dios es el supremo bien, y por eso se dice que en Dios encontramos bien, verdad y belleza. Y por eso necesitamos dejarnos amar por ese amor que es bien y verdad y belleza, y necesitamos nosotros también amarlo a Él para participar de esa vida. Ahora, ¿cómo reconocemos esos bienes verdaderos? Para eso tenemos una facultad que es la inteligencia. La inteligencia que no significa tener un CI muy alto, significa intus leyere, leer dentro, descubrir. Y la facultad de la inteligencia es la que nos permite orientar nuestra voluntad, que es nuestra capacidad de desear, a esos bienes verdaderos. Y tenemos que buscar usar nuestra capacidad de inteligencia, de intus leyere, para buscar qué es realmente lo que nos completa, lo que nos perfecciona, todos esos bienes de los cuales estamos hablando. Y para eso tenemos capacidad de reflexionar, de contemplar, de razonar, que son todas facultades de la inteligencia. Ahora, los bienes que son bien, verdad y belleza, o los bienes de Santo Tomás, él dice que los bienes se dividen en dos grandes clases de bienes. Los del apetito concupiscible, los bienes deleitables, dice. Los bienes que nuestra sensibilidad nos muestra como bienes. La belleza, por ejemplo, cae dentro de los bienes deleitables. Un precioso paisaje nos deleita, nos alegra. Nuestra sensibilidad nos muestra una preciosa música, un coro maravilloso. Nuestra sensibilidad nos dice esto es lindo. Entonces es de nuestro apetito concupiscible, deleitable, nos alegra porque es precioso. Nuestra sensibilidad, una rica comida, el placer sexual, nuestra sensibilidad nos dice esto es bueno. Pero hay otros bienes que nuestra sensibilidad no nos lo presenta necesariamente como deleitables. Y esos son los que Santo Tomás llama los bienes arduos, los que son difíciles de alcanzar. Vale decir, los que requieren que nosotros trabajemos para alcanzarlos, los busquemos con afán, nos entreguemos a ellos. Son deseables, pero a la inteligencia. No son deseables tan fácilmente a la sensibilidad.
La razón es la que nos presenta como bueno. Entonces, dicen, esto es valioso. Cuando uno dice, esto es valioso. Ahora, hace muchos años atrás, yo fui a una charla de Alejandro Llano, que era para profesores de filosofía, así que me colé, y la charla fuera justamente sobre el deseo. Y él partió con una frase que decía que Aristóteles decía que no sabía si éramos una inteligencia deseante o un deseo inteligente. O sea, de estas dos facultades de desear y de, y de, y de descubrir los bienes de verdaderos son parte de nosotros. Pero después dijo otra frase que me dejó demasiado feliz. Dijo que la insatisfacción es algo propio del ser. O sea, los seres humanos cuando sentimos insatisfacción es el motor para buscar estos bienes verdaderos, estos bienes más profundos. Por lo tanto, yo que era una persona que me sentía insatisfecha, de estar insatisfecha, bueno, de ahí aprendí que iba a estar, aceptar con gozo la insatisfacción como parte de este motor para buscar estos bienes verdaderos. Entonces, la insatisfacción es parte de nuestro ser y muchas veces nos resulta muy incómoda la insatisfacción, pero cuando sabemos que es nuestro motor de búsqueda, ya entonces es diferente, ya no es tan incómodo. Eh, San Agustín dice, si dices basta, estás perdido. Porque nosotros somos una tarea que nunca llega a cumplirse del todo. Nuestra vida nunca llega a cumplirse del todo. Hay un libro precioso que se llama Vacío, de Ana Llenas. Eh, Casi una paradoja que Ana Llenas haya escrito un libro que se llama Vacío. Es un libro que aparentemente es para niños, pero es un gran libro, álbum, se lo recomiendo. Y en ese libro habla sobre la experiencia del vacío, que es esta experiencia de la insatisfacción, que al final descubrimos que es necesaria la experiencia de vacío. ¿Por qué? Porque es justamente esa experiencia de carencia, esa experiencia de vacío, la que nos mueve a buscar lo que deseamos. Ahora, como ya vimos, hay dos movimientos del deseo, y esto ya lo dijeron los griegos, que eran la anábasis, que es este sentido de trascendencia, y la entelequia, que es telos significa fin, que es esta búsqueda del fin de nuestra vida realizada. Ahora, vamos a hablar ahora de cuáles son algunos síntomas de un desorden en nuestra facultad de desear. Como somos seres de deseo, esta facultad de desear se puede desordenar. ¿Qué síntomas hay de que esta facultad de desear se desordena? Una, el origen de esta charla, la ansiedad. Las adicciones también son un desorden de la capacidad de desear. Las obsesiones son un desorden de la capacidad de desear. Todo lo que significan los caprichos y las manías. Piensen que la palabra capricho se define como un deseo vehemente, o sea, intenso, pero efímero. Vale decir, deseamos algo, pero una vez que ya lo obtenemos, la satisfacción que nos produce es vuela. En cambio, cuando estamos hablando de bienes verdaderos, la alegría que nos produce el irlos alcanzando es completamente distinta. La veleidad, miren qué interesante, la veleidad tiene que ver, ser veleidoso, una palabra muy antigua, pero tiene que ver con veleta, con ser cambiantes mis deseos. Quiero una cosa, después quiero otra, después quiero otra. La veleidad es un síntoma también de desorden de mi facultad de desear. La tristeza es un desorden, es un síntoma de desorden en mi capacidad de desear. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué también la tristeza. Porque justamente cuando la alegría se define como anhelo del bien o descanso en el bien alcanzado, si yo lo que anhelo, lo que deseo, no son bienes verdaderos, un síntoma es la tristeza. El aburrimiento es también un síntoma de por qué, porque en el fondo el famoso spleen, eh, que hablaban en algún minuto los ingleses del siglo, creo que era 18, 19. El spleen era como este hastío vital, este hastío de vivir, este aburrimiento de vivir. ¿Y por qué podemos estar aburridos de vivir? Por todo lo que hemos hablado, porque no estoy buscando el fin más profundo, porque no estoy
encontrando, buscando, anhelando, deseando los bienes verdaderos. La incapacidad de desear es también un síntoma de desorden de mi capacidad de desear, porque como soy un ser de deseo, sin no estar conectado a mis deseos más profundos, o estar satisfecho con mi vida, puede ser un síntoma de esta incapacidad de desear. La impulsividad es también un síntoma. ¿Por qué? Porque me muevo de impulso a impulso y no desde un fondo. La impaciencia, ya vamos a ver por qué. Porque como nuestros anhelos más profundos solo pueden surgir en la paciencia. La impaciencia a veces es que quiero lograr muy rápido, muy pronto, lo que va a demorar toda una vida lograr. La envidia, vamos a hablar del papel de la envidia, porque la envidia cuando nos habla a lo mejor de la desconexión con un deseo profundo. El consumismo es otro síntoma de desorden en mi capacidad, en mi facultad de desear. Y la vida rutinaria. Podríamos hablar más, pero me parece que con eso tenemos más que suficiente. Ahora, ¿cómo puede desordenarse nuestra facultad de desear? Vamos a hablar de distintas maneras como se puede desordenar. La primera, por jerarquía. Porque al desear menos lo que tendría que desear más, experimento desasosiego, insatisfacción, vacío. Porque resulta que los grandes anhelos los deseo menos. De hecho, se habla que la pereza como pecado capital, como vicio, es el deshacimiento de los bienes verdaderos. Es decir, sí, es bueno ser mejor, pero yo soy así. Deseo menos lo que tendría que desear más. ¿Tendríamos que desear más ser mejores? Sí. De hecho, León Blois tiene una frase que me fascina, dice que la única tragedia real de la vida es no ser santo. O sea, tendríamos que desear más, desear hacer el bien. Ay, sí, pero fíjate que no tengo tiempo. Entonces, muchas veces deseamos menos nuestros grandes anhelos. Los bienes verdaderos han de buscarse en el sentido más y entregar nuestra vida a esa búsqueda, a esa realización. Por desear más lo que tendría que desear menos. Y ahí hay una frase de Luis en su carta del diablo de su sobrino que dice que cuando esto pasa, cuando deseo más lo que tendría que ser menos, vale decir, deseo, por ejemplo, comprarme ropa, se produce, experimento un ansia creciente de un placer decreciente. Por eso existe un fenómeno de gente que compra ropa después ni siquiera abre las bolsas, gente que tiene ropa con etiquetas colgadas en su closet, porque en el fondo no lo necesitabas. Entonces deseaste más algo que tendrías que desear menos porque no lo necesitabas. Y si uno piensa en todas las adicciones, la adicción al alcohol, la adicción a la pastilla, la adicción al sexo, tienen este elemento, un ansia creciente de un placer decreciente. Por eso se vuelve la gente adicta, porque está deseando más lo que no le satisface, lo que tendría que desear menos. Los bienes menores tendrían que estar limitados porque no te producen satisfacción. Entonces está bien adquirir, comprar, pero lo que necesitamos. Está bien tomarse un rico vino para alegrarse con otros, pasar un buen momento, pero lo que necesitamos un poco. Está rico comer, pero lo que necesitamos con moderación. Mi abuelo decía que había que pararse siempre un poco insatisfecho en la mesa. Los bienes han de estar limitados porque no vamos, si los ilimitamos, no vamos a esperar, vamos a estar buscando lo que vamos a ver después, goce, que tiene que ver con el placer, y no gozo, que tiene que ver con la alegría. También los bienes pueden desordenarse por jerarquía cuando yo pongo todo como sentado en la primera fila de mi vida. Lo importante y lo no importante. Quiero dar tiempo a todo, de lo divino y de lo humano, como decía el papá de una amiga mía. Pero no hay jerarquización. ¿Qué produce eso? Dispersión. Un síntoma de no jerarquizar es la dispersión. Entonces lo doy tiempo a lo importante y a lo poco importante. No se puede. Se necesita una jerarquía. Un segundo tipo
de, de por qué se nos pueden desordenar esta facultad de desear, es por confundir lo aparente con lo real, va a decir el bien verdadero con el bien aparente. Y esto es como confundir un oasis con un espejismo. En el desierto tú puedes ver un espejismo de agua y correr y darte cuenta que sigue siendo desierto, versus un oasis en que tú vas y ahí sí hay agua, hay vida. Bueno, los bienes aparentes son espejismos, los bienes verdaderos son oasis en medio del desierto. Por ejemplo, algunos ejemplos de confundir lo aparente con lo real. Confundir nuestra necesidad de paz, que es una necesidad del ser humano, con el deseo que me dejen en paz, con una vida tranquila, cuando la vida es desafiante en la búsqueda de lo trascendente y también la vida es problemática, porque la vida administra muchos problemas en torno y la vida también es, los bienes verdaderos son arduos, son difíciles de alcanzar. Por lo tanto, anhelar una vida tranquila, una vida, perdón, en paz, no puede confundirse con, esto, con todo esto que hemos nombrado. Por ejemplo, la necesidad de cambio personal se confunde con lo que hablábamos, con veleidad. O sea, necesitamos cambiar, pero que necesitamos cambiar nosotros o ayudar a cambiar el mundo. Pero no puedo estar cambiando los muebles de mi casa o no puedo estar buscando viajar o buscando novedad en Instagram, porque yo lo que necesito es el cambio verdadero. La necesidad de verdad y novedad se puede, que es profunda en nosotros, se puede confundir con lo que llamaba Santo Tomás con la Curiositas, con nuestra, cuando estaba preparando esta charla salía, estaba buscando una información y salía, ¿quieres saber con quién está saliendo la Tonka Tomicic ahora? ¿Qué me importa a mí con quién está saliendo la Tonka Tomicic? Pero podemos, en nuestro afán de novedad, de verdadera vida nueva, en nuestro afán de verdad, lo podemos satisfacer con la curiosidad, con más y más y más y más pantalla, por ejemplo. Con nuestro afán de verdad podemos saciarlo, querer saciarlo, con leer mucho. Y ahí estaría cayendo yo en la primera, en esa confusión, porque la verdad hay que vivirla, la verdad hay que buscarla, pero no a través de la curiosidad, sino a través de la profundización en aquello que anhelamos saber. La necesidad de juego, por ejemplo. El ser humano, Leonardo Polo dice que el ser humano es un ser de juego y que mientras más viejo, más tiene que jugar, porque jugar es explorar posibilidades. Y el ser humano tiene que explorar las posibilidades de ser, de crear. Y lo necesitamos el juego, necesitamos jugarnos nada más por la vida. ¿Y con qué lo podemos confundir? Con un afán de diversión permanente. Entonces creemos que jugamos cuando nos estamos divirtiendo, no nos jugamos, nos divertimos. Piense que la palabra diversión significa que algo se vierte fuera de su cauce. Entonces, muy interesante, las palabras siempre nos abren mundos. Tercera manera como se puede, podemos en el fondo cambiar nuestro deseo, nuestro confundirnos en nuestros deseos profundos, por la desconexión del deseo con su fin. Todo deseo busca un fin. Y fíjense que la palabra fin habla de destino y de límite al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál es el fin del deseo sexual? Intimidad, unidad, generatividad, a reproducción. ¿Cuál es el desorden? La lujuria, el placer sexual desconectado de la unidad, la unión sexual sin intimidad. Eso por exceso, por defecto la frigidez, una unión sin esa alegría de la comunión. ¿Cuál es el fin del hambre? La nutrición, el reunirnos en torno a la mesa. ¿Cuál es el desorden por exceso? La gula. Y la gula, decía Luis en su carta al diablo a su sobrino, no es solamente
querer comer mucho y rico. Eh, la gula es también estar lleno de mañas para comer. Esa es otra forma de gula. Eh, y por defecto de este deseo, la anorexia. ¿Cuál es el fin del sueño y el descanso? La reposición de fuerza, la contemplación, el sano ocio. ¿Cómo se desordena por exceso? Con la pereza. Esa gente dice, no, yo necesito dormir 10 horas. Nadie necesita dormir 10 horas. Los seres humanos necesitamos dormir lo que necesitamos dormir. Entre 6 y 8 horas la mayoría de los seres humanos. Algunos 6, otros 8, otros 7. Pero 10 no necesita nadie, a menos que estemos enfermos, porque ahí necesitamos más sueño para reponer nuestra fuerza, por supuesto. Entonces el desorden por exceso es la pereza, y por defecto de nuestra necesidad es el activismo incesante, es no poder descansar, no poder reponer fuerza. ¿Por qué? Porque creemos que descansar es perder el tiempo. No, necesitamos eso. Necesitamos el ejercicio físico. ¿Por qué? Porque hay una alegría en el movimiento, porque necesitamos esa activación, porque nuestros músculos necesitan activarse para no atrofiarse. ¿Cuál es el desorden? Por exceso, la adicción al deporte, de las cuales hoy día hay muchísimo. Y por defecto el sedentarismo, porque tampoco es bueno estar tan sedentario. La trascendencia, también un deseo nuestro, como hemos visto. Por exceso, esoterismo. Buscamos en estos misterios que no son misterios, una trascendencia. Y por defecto, lo que vamos a hablar después, la inmanencia, para decir mm, todo para mí, todo deseo, pero para mi persona, sin trascender. Y tengo aquí una cita de Baudelaire, un poeta francés, en un libro que se llama Los paraísos artificiales. Miren qué buen título. Dice: los vicios del hombre contienen la prueba, al no ser más que su infinita expansión, de su gusto de infinitud. Es tan solo un gusto que se equivoca frecuentemente de ruta. Es en esta depravación del sentido del infinito donde yace, a mi juicio, la razón de todos los excesos culpables. Va a decir, queríamos algo grande y lo terminamos cambiando por algo excesivo. Y queríamos algo verdaderamente infinito y lo que terminamos convirtiendo lo finito en ilimitado. Cuarta posibilidad de que se desordene en nuestros deseos y nuestros anhelos, nuestra facultad de desear. Por desear con impaciencia lo que se gesta con esperanza, paciencia y espera. Los grandes bienes que anhelamos son un proceso que culmina con la vida misma. Si yo pudiese preguntarle a cada uno de ustedes que hoy día está aquí, ¿qué es lo más profundo que desea tu corazón? Mucha gente me va a conocer. Formar una familia que sea llena de amor y de unidad. Eso es para toda la vida. Tener un precioso matrimonio para toda la vida. Tener un proyecto de participación para toda la vida. O sea, necesitamos tener paciencia, porque la paciencia es esperar con esperanza lo que se demora en los grandes procesos, la madurez humana. Muchas veces tenemos mucha impaciencia con nosotros mismos también, con nuestra dificultad para superar un defecto, con nuestra dificultad para cambiar y ser mejores. Bueno, sigamos luchando con esperanza y paciencia, porque va a llegar un día que vamos a poder dejar atrás ese defecto. Hay un concepto que a mí me ha servido mucho, dice que todo crecimiento es en espiral, para decir, volvemos a pasar por lo mismo, pero más alto. Entonces, muchas veces cuando volvemos a pasar por lo mismo, nos desalentamos, dicen, nunca voy a cambiar, nunca lo voy a lograr, él nunca va a cambiar, él nunca lo va a lograr. Y ese desaliento, en el fondo, nos lleva muchas veces a abandonar grandes proyectos, a abandonar también grandes amores, porque no creemos en el cambio. Lo que pasa es que el cambio es en espiral. Vamos pasando por lo mismo, pero más en mayor altura. Hay que esperar las cosas que surjan.
Es como cuando uno planta un jardín. Hay que plantar las plantas chiquititas, porque a veces la gente quiere tener un jardín al tiro y planta las plantas grandes, y después las plantas crecen y se amontonan y no funciona. Eh, un árbol, un roble, un pellín, un coigüe, siempre parte como una semilla. Y entonces, en ese sentido, todos los bienes verdaderos parten como una semilla y esa semilla día a día se va cultivando. Entonces necesitamos paciencia. Otro ejemplo, nosotros los seres humanos tenemos un deseo de competencia, de ser competentes, de resolver problemas, porque la vida implica muchos problemas. Y aspiramos a resolver problemas, pero muchas veces, por ejemplo, por falta de paciencia, por ansiedad, por impulsividad, no evaluamos el problema. Y por eso dice Einstein que si tuviera una hora para resolver un problema del cual me dependiera la vida, ocuparía los 55 primeros minutos en comprender el problema, porque una vez que lo comprende, la solución surge de esa comprensión. Muchas veces nosotros no nos damos ese tiempo, nos falta esa paciencia, esa reflexión, esa espera a comprender el problema. Y damos entonces respuestas impulsivas, como los profesores de matemáticas me entenderán este ejemplo. Uno pone a un niño frente a un problema, en el pizarrón frente a un problema de matemáticas y el niño en su ansia por resolverlo empieza a multiplicar, dividir. No, ¿por qué? Porque no siquiera se ha dado tiempo para comprenderlo. Lo mismo nos pasa con la comprensión de lectura. Leamos lento, si para comprender hay que leer lento. Y entonces tenemos que pensar que mirarnos como peregrinos. Un peregrino va hacia una meta que queda al final de su vida. Y peregrinar significa caminar día a día con esperanza de llegar a esa meta y con claridad de cuál es la meta. Y en ese sentido, todo anhelo también es un proceso. O sea, una familia unida es un proceso. Eh, la vida de un artista es un proceso. Eh, eh, Plantar un bosque es un proceso. Paciencia, se necesita mucha paciencia. Eh, Quinta posibilidad que se desordene nuestro deseo, por desear y no actuar. Hay una frase de William Blake que a mí ha sido muy inspiradora, de sus proverbios del infierno, dice, el que desea y no actúa engendra peste. Bien potente. Y tiene que ver con la desidia. Cuando nuestros deseos y anhelos, cuando no se traducen en acciones concretas y reales, generan tristeza. Porque el deseo no es suficiente para la acción. Las ganas de realizar algo implican una resolución, un poner en acción. Es bonito también porque hay otra cita de André Gide que dice lo siguiente: uno no lamenta lo que ha hecho, también uno lamenta algunas cosas que ha hecho, pero mucho más lamenta lo que no ha hecho y habría podido realizar. Y entonces la lamentación adquiere el color sombrío del arrepentimiento. Entonces es importante eso, saber que lamentamos muchas veces la llamada que no hicimos, eh, la visita que no hicimos, el gesto de amor que no hicimos, porque queríamos hacerlo, pero no lo hicimos. Y en ese sentido necesitamos esa capacidad de decidirse por el bien, dice. Es un dinamismo que necesita decir, sí, lo voy a hacer, lo tengo que hacer, lo debo hacer, lo quiero hacer, lo voy a hacer, hacerlo, digamos. Y es esa libertad profunda del querer y del deber, que nos dice, esto es bueno hacerlo, lo tengo que hacer. Y en ese sentido la inteligencia cumple una función muy importante, porque dice que la inteligencia es la que proyecta los deseos. Miren la palabra proyecta. Desear, soñar,
planear en abstracto son solo anteproyectos, como lo de un arquitecto. Pero después, hacer los planos y finalmente construir la casa. O sea, poner esos planos en, en, en actos concretos, porque si no nos quedamos en desear, en una ensoñación. Y ser soñadores, al final es bastante triste, porque es un idealismo falto de realización, es infecundo, produce tristeza o produce también mucha insatisfacción. Y un deseo posible, aunque sea difícil, no es proyecto hasta que se le da la orden de marcha, es decir, ahora, mañana, hoy, la orden de marcha. Y los seres humanos, para darnos la orden de marcha, tenemos que ser conscientes de dos cosas, de nuestro lenguaje interior, que nos alienta o nos boicotea. Hay una autora que dice que todos tenemos un boicoteador interior. Y también podemos alentarnos interiormente y alentar a los otros también. Es bien importante porque tenemos una función importante de alentar. ¿Y qué cosas nos alientan? La esperanza de alcanzar la meta, la convicción de que con esfuerzo y afán está a mi alcance, una mentalidad de crecimiento que hable de la capacidad de cambiar o desarrollarme para que esté a mi alcance. ¿Qué necesito cambiar yo para que este deseo esté a mi alcance? Y por otro lado está este lenguaje interior que hay que acallar, que es un mal lenguaje, que son los boicoteadores. Por ejemplo, hay personas que frente a la dificultad de la tarea piensan más en la dificultad de la tarea que en el bien que van a alcanzar. Sí, es difícil. A mí en la consulta de las cosas le digo, pero ¿y esto? Sí, pero es difícil. Le digo, no me digas si es difícil. Pregúntate si es valioso. Porque si es valioso, vale la pena pagar el precio de lo difícil. Otro boicoteador es depender del resultado en exceso. Entonces, no hago lo que, no, lo que evalúo, no evalúo como con un alto porcentaje de éxito. Entonces, bueno, voy a hablar con él y si no resulta, bueno, no sé, pero si decidiste que tenías que hablar con esa persona, tenés algo importante que decir, lo tienes que hacer, aunque el otro no te oiga, porque no sabes si te va a oír, no sabes no sabes cómo lo va a alcanzar eso que tú crees que es valioso decirle. ¿Para qué si no voy a cambiar? ¿Para qué si nada va a cambiar? Y si no funciona, todo ese lenguaje es un lenguaje de boicot. El bien hay que hacerlo siempre. Y Aristóteles tiene esta frase, dice, los que obran bien son los únicos que pueden aspirar en la vida a felicidad. Entonces, hay un boicot tremendo de que confundimos hacer el bien con tener éxito. Hacer el bien es distinto de tener éxito. No siempre el bien que hacemos vamos a ver el resultado. Porque muchas veces otros nos han realizado un bien y ni siquiera nosotros les hemos dicho que bien nos hiciste, hemos sido poco agradecidos. Otra manera como se puede desordenar nuestra capacidad, nuestra facultad de desear, es por incapacidad de desear, que no es real. Ojo, no, los seres humanos tenemos la facultad de desear. Cuando no somos conscientes de nuestros deseos, bueno, algo nos pasa. No quiero nada, no necesito nada. Hablar que una persona lo tiene todo, que generalmente tiene que ver con los bienes materiales. Confundir, como dice Solzhenitsyn, bienestar con plenitud, que es muy interesante. Yo lo he recomendado muchas veces, pero lo vuelvo a recomendar. El discurso que da Alexander Solzhenitsyn en la Universidad de Harvard, porque él dice que los estados de bienestar confunden bienestar con plenitud. Entonces creemos que estamos satisfechos porque lo tenemos todo desde un punto de vista material, pero es que desde el punto de vista espiritual no lo tenemos todo. A veces ni siquiera desde un punto de vista psíquico, si no estamos mejorando como personas. Nunca lo tenemos todo, porque no se trata de tener, se trata de ser, de crear, de realizar. ¿Y esto por qué? Por una desconexión justamente con los deseos más grandes y profundos.
Y en ese sentido, la existencia satisfecha es una existencia inauténtica. ¿Y cómo se nota? Porque hay trivialidad, porque hay embotamiento, porque hay autosatisfacción. Me dice, no, yo estoy feliz como soy. O sea, qué mal, porque ahí quedaste detenido. Eso es inauténtico. O yo no tengo nada que hacer con esto. O sea, pensar que no tienes nada que aportar para que este mundo sea un lugar mejor. Nuevamente, desconexión con los deseos profundos. Sexta manera, u otra manera de desordenarnos nuestra capacidad de desear, por falta de interioridad. Voy a leer una cita, dice así: pues bien, creo que hay también un deseo sin objeto, cierta inquietud o ansiedad que no se relaciona con la presencia de un peligro, sino con la ausencia de un bien desconocido. Es que no sé lo que quiero, dicen las personas en esa situación. Viven su malestar como una carencia imprecisa y por ello imposible de saciar. No irnos, no detenernos a preguntarnos qué es lo que necesito realmente. Esa falta de tensión en nuestros anhelos, deseos, necesidades profundas, las nuestras y las de otros, bueno, conduce a ese desorden. La desconexión del deseo con su límite. Ciertos deseos razonables, al volverse ilimitados, se convierten en irracionales. Voy a dar 4 ejemplos. El razonable deseo de excelencia, es razonable el deseo de excelencia, de hacer las cosas bien, se convierte en perfeccionismo. Quiere hacer todo perfecto y sin errores. Lo perfecto o ausente de error es, en los seres humanos, en que somos totalmente imperfectos, es completamente una ilusión. Es una ilusión de perfección. Entonces el perfeccionismo es el deseo ilimitado de excelencia. Tenemos que tener un deseo de excelencia, pero saber que toda obra, toda persona es perfectible y en la realidad es imperfecta. Y siempre va a ser sujeto de perfección. Por eso me encanta cuando los constructores dicen que las casas no se terminan, sino que se abandonan cuando las están construyendo. Bueno, y también los artistas dicen eso, que en algún minuto tienen que dejar de corregir su obra, porque es siempre perfectible. Si no, no la acabarías nunca. Rankiton lo dice, toda obra no la acabaríamos nunca si es por este afán de perfeccionismo. El razonable deseo de seguridad, los seres humanos tenemos un deseo de seguridad, es razonable, se vuelve en una ilusión de controlar que nada malo me suceda o le suceda a alguien que amo, por supuesto, y eso se convierte en una obsesión por la seguridad, en una angustia anticipatoria. Le dio fiebre, estoy pensando que qué le va a pasar, que se va a enfermar más, que voy a terminar en la clínica, que quizá, bueno, y esa rumiación controladora y esa angustia anticipatoria es porque mi deseo de seguridad, que ese anhelo de que no nos suceda nada malo o que no le suceda nada malo a alguien que lo transformé en un deseo ilimitado. No puedo controlar eso. Puedo cuidar a las personas, puedo cuidar de mí mismo, pero no puedo controlar que nada malo me pase. Como ya vimos, el deseo razonable de juego y esparcimiento se convierte en una ilimitada búsqueda de diversión. El deseo razonable de ser visto, reconocido, valorado, que se convierte en exposición excesiva de nuestra vida. Entonces las personas exponen su vida en estas redes sociales porque quieren ser vistos, en adicción a los likes, en adicción a la belleza, en vanidad. Otra manera como se puede desordenar nuestra facultad de desear es por reduccionismo de inmanencia. Vale decir, creer que el fin de mi vida es mi felicidad personal buscada por mí, para mí. O sea, mi pequeño paraíso, o como dice tan bien la Simone Weil, dice que lo peor es estar en el infierno creyéndonos en el paraíso. Y las personas, cuando tratamos de construir nuestros pequeños paraísos
personales terminamos viviendo en el infierno. ¿Por qué? Porque terminamos viviendo en una inmanencia y reduciendo nuestro anhelo de grandeza. Los grandes deseos de bien, verdad y belleza pueden reducirse en cuanto a lo quiero todo para mí. El deseo de belleza se reduce entonces a mi belleza. Y por eso esta epidemia verdadera epidemia de cirugía estética. El deseo de amor se reduce a ser amado o a casarme o a tener pareja. Miren el verbo. Es decir, un ser amado no se puede tener, se puede estar en una relación o tener amigos. No, no cabe dentro de las posesiones los amigos. El deseo de admiración, porque necesitamos admirar, estamos llamados a admirar, se reduce a buscar ser admirado, a la vanidad. El deseo de verdad se puede reducir a mi verdad. Es que yo tengo mi verdad, es que nadie tiene su verdad, porque la verdad grande, enorme, existe y cuesta muchísimo ir alcanzando en la verdad. También se puede reducir a mi certeza subjetiva, es que esto es lo que yo creo y con eso basta. O se puede reducir al relativismo, a pensar que no existe la verdad. O se puede reducir a ser adicto a tener la razón. Hay gente que es verdaderamente adicta a tener la razón, que no puede, si alguien no le encuentra la razón, se sienten ofendidos. Si alguien le demuestra que están equivocados, se sienten ofendidos. Están adictos a tener la razón, son incapaces de diálogo. Bueno, todos esos son también. Ahora, ¿qué caminos para hacer la superación de la ansiedad hacia buscar una sana insatisfacción y una calma también? Vamos a mirar hoy día 6 caminos, pero hay mucho más de 6 caminos, pero hay 6 que me parecen valiosos. Primero que nada, la interioridad, la vida interior. No es posible inquirir en mi interior para preguntarme qué es lo que deseo realmente si no me detengo. Si estoy siempre afanando. Marta, Marta, te afanan, te agitan por muchas cosas. María se ha quedado con la mejor parte, como dicen en el Evangelio. ¿Qué hace María? Mirar a Dios y en Él encontrar sus deseos más profundos del alma. El ser humano necesitamos detenernos. Los espacios de reflexión, de cohesión, de contemplación, de meditación son básicos para las preguntas, porque la pregunta abre al pensamiento y también hoy para poder oír la razón de mi satisfacción. ¿Me estoy sintiendo insatisfecho? Tengo que oírme. ¿Qué me pasa? ¿Por qué me estoy sintiendo tan insatisfecho en esta relación? ¿Por qué me estoy sintiendo tan insatisfecho con mi vida? ¿Por qué me estoy sintiendo insatisfecho con mi trabajo? Bueno, vamos a oír por qué. Porque a lo mejor nos estamos volviendo un poco creativos, rutinarios, tanto en la relación como en el trabajo. ¿Qué cosas, espacios son buenos para la interioridad? Caminar en la naturaleza. Hay un autor que lo recomienda, dice que caminar nos calma la ansiedad, uno, porque nos pone en un movimiento, nos permite pensar, mirar las estrellas, subir a una montaña, contemplar desde lejos, detenernos, a oírnos, a preguntarnos. Segundo espacio, contemplación. No solamente la naturaleza vamos a ver de qué. Cuando algo nos conmueve, nos admira, nos asombra, es importante detenerme a preguntar por qué esto me afecta de esta manera tan profunda, no afectarme de una manera bella, digamos. No puedo quedarme en decir qué linda película, qué linda canción, qué lindo acto, qué lindo gesto, qué lindo paisaje, qué persona tan atractiva, qué vida más linda. Eso que te produjo, ese conmoverte que te produjo esa película, esa canción, ese acto, ese gesto, esa vida, esa atracción de esa persona, te hablan de un anhelo. Óyelo, óyelo. No te quedes sin decir, qué lindo esto como si fuera algo ajeno a ti. Oye, ¿qué te está diciendo eso? Hay una canción de Billy Joel que se llama You Are My Home, que habla justamente de, él le canta a su mujer diciendo que ella es su hogar. A mí esa canción me conmueve profundamente, porque creo que tiene que hablar como la mujer.
tenemos un anhelo de ser el hogar de las personas. Somos de partida el primer hogar de cualquier ser humano nacido. Bueno, hay un anhelo profundo ahí, de crear hogar, de ser hogar, de acoger. Bueno, tenemos que oírlo. Entonces, si esa canción te gustó, óyela. Óyela más profundamente. Otra manera de inquirir en nuestros deseos más profundos es mirar la muerte. Como dice Víctor Frankl, hay que vivir como si ya hubiésemos vivido y pudiésemos vivir de nuevo. Pero también mirar la muerte en sentido de pensar qué me gustaría que dijese mi epitafio. Una vez tenía una paciente que estaba en anorexia y entonces yo le pregunté qué te gustaría que te dijera tu epitafio. ¿Fue flaca? No, ella quería algo mucho más profundo. La anorexia era la manera más pobre de responder a su anhelo más profundo. Quería ser valorada y más bien quería amar y ser amada. Entonces partimos de algo muy pobre y llegamos a algo muy rico. Tenía una paciente que se pegaba unos atracones más o menos de one-on-one y le pregunté, ¿de qué tienes realmente hambre? Y se detuvo. eh, y entonces... eh, no sé, ¿te gustaría que tu epitafio dijera, viajó mucho? Una vez tenía otro paciente que le dije, ¿qué es lo que te gustaría hacer en tu vida? Surfear. Rico, le dije yo, pero eso es lo que quieres que diga tu epitafio. Surfeó mucho, fue un buen surfista. Pobre, po. Es pobre. Por eso tenemos que mirar la muerte y mirar hacia atrás. ¿Qué me gustaría que dijera mi epitafio? ¿A qué le entregué mi vida? Porque nuestro epitafio va a decir eso, ¿a qué le entregué mi vida? Otro aspecto que nos ayuda también a esta calma es la humildad en cuanto a aceptación de la realidad y sus límites. Por ejemplo, la humildad frente a la incertidumbre. Hay personas que, por ejemplo, que abandonan la fe porque no tienen certeza. Bueno, es que la fe no es certeza. La fe tiene que ver con una búsqueda y con un encuentro. Hay gente que no tolera la incertidumbre, la dificultad, como ya vimos, para esperar a evaluar un problema. Hay un límite, hay que ser humilde. La falta de aceptación de los límites propios, ajenos y de la realidad misma. Cuando no acepto los límites, la insatisfacción es muchísimo mayor. Si aceptamos la realidad con todos sus límites, la realidad imperfecta, incompleta, vivimos más en paz. Entonces, la humildad es un camino para calmar la ansiedad, porque a veces quiero que las cosas siempre sean mejores. Sí, son perfectibles, pero son incompletas e imperfectas. Me encantó esto que vi de un autor, ya voy a publicar cuál es el libro. Dice que teníamos que aprender a oír nuestra envidia. Encuentro toda la razón. La envidia es dolor por lo que otro tiene, dolor por lo que otro es, dolor por lo que otro ha realizado en su vida, o dolor por lo que otro país es, por lo que otro país tiene, por lo que otro país ha realizado. ¿Y por qué tenemos que oír nuestra envidia? Porque detrás de ese dolor hay un anhelo profundo. Entonces, cuando envidio a alguien, puedo hacerme dos preguntas. ¿Eso que tiene, yo lo necesito? ¿Eso que es, yo también lo quiero para mí? Eso que ha realizado, a mí me gustaría realizarlo y nos vamos a dar cuenta de anhelos más profundos. Entonces, la envidia, que es un sentimiento poco grato y muy poco reconocido, puede ser una vía a descubrir nuestros anhelos más profundos, una vía a la gratitud también. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son nuestros anhelos más profundos? Detengámonos a oírlos. Me, me encanta esto, cita de San Juan de la Cruz, dice que al final de la vida seremos interrogados sobre el amor. Creo que el anhelo más profundo del ser humano es finalmente el amor a la vida, el amor a los otros, el amor a Dios. Y en ese sentido, a veces vamos a gastar nuestra vida en algo menos importante.
Si entregamos nuestra vida a lo más importante, vamos a vivir como muchísimo más en paz, vamos a ser más fecundos. Muchas gracias.